La historia de los mensajeros interestelares no comenzó con Atlas. Años antes, un objeto atravesó el sistema solar y dejó más preguntas que respuestas. En octubre de 2017, los telescopios de Hawái registraron un visitante silencioso, bautizado como Oumuamua, un nombre hawaiano que significa explorador o mensajero que llega primero. Su aparición fue breve, fugaz, pero suficiente para revelar su carácter imposible. No mostraba coma ni cola como los cometas tradicionales, y sin embargo, su trayectoria lo impulsaba con una ligera aceleración que la gravedad solar no podía explicar. Los cálculos indicaban que algo lo estaba empujando. Pero no había señales de chorros de gas, ni fragmentación, ni brillo irregular. Solo la certeza matemática de que su movimiento no obedecía por completo a las leyes clásicas. El misterio creció aún más con su forma estimada, alargada, quizás como un cigarro, o quizá como una lámina achatada, con proporciones nunca vistas en un cuerpo natural. Oumuamua se convirtió en el símbolo de lo inexplicable, un recordatorio de que el cosmos guarda geometrías y dinámicas que aún no comprendemos. 2 años después, en 2019, la Tierra presenció la llegada de un nuevo mensajero, Borisov. Descubierto por el astrónomo amateur Gennady Borisov desde Crimea, este visitante interestelar se parecía mucho más a lo que la ciencia esperaba encontrar. Poseía una coma brillante, una cola definida, una desgasificación activa que lo hacía comportarse como un cometa tradicional, solo que proveniente de otra estrella. Si Oumuamua había desconcertado por su extrañeza, Borisov ofrecía una sensación de familiaridad, como si el universo se empeñara en mostrar, de manera deliberada, dos caras opuestas del mismo enigma. Y entonces, en 2024, apareció el tercer visitante, 3 de enero Atlas. Un objeto cuya existencia obligaba a trazar comparaciones inevitables con sus predecesores. Ni tan extraño como Oumuamua, ni tan reconocible como Borisov. Su naturaleza parecía situarse en un punto intermedio, un territorio incierto donde lo familiar se mezclaba con lo incomprensible. Las observaciones iniciales revelaron que Atlas poseía un tenue halo, una débil coma difícil de distinguir entre el ruido del cielo. Había señales de actividad cometaria, pero demasiado frágiles para sostenerse con claridad. No era un asteroide desnudo, pero tampoco un cometa exuberante. Un híbrido. Una categoría nueva, sin un nombre definitivo en los catálogos de la astronomía. Esta posición intermedia es, quizá, lo que más desconcertó a la comunidad científica. Porque Atlas parecía desdibujar las fronteras entre las definiciones más básicas. ¿Qué diferencia a un asteroide de un cometa? ¿Qué define lo interestelar frente a lo local? En esa grieta conceptual, los astrónomos vieron una herida más profunda, la posibilidad de que nuestra comprensión de la dinámica cósmica fuese incompleta. Las comparaciones comenzaron de inmediato. Los modelos de Oumuamua no encajaban con Atlas, la aceleración anómala del primero no se presentaba en el segundo. Los patrones de Borisov tampoco se replicaban del todo. La actividad cometaria de Atlas era demasiado débil para asemejarse a su hermano de 2019. Atlas, en su silencio, parecía decir algo aún más inquietante, que los visitantes interestelares podrían ser mucho más diversos de lo que jamás se había imaginado. Que lo visto hasta ahora, 3 objetos en menos de una década no era una rareza estadística, sino el comienzo de una revelación. Durante siglos, la humanidad asumió que el sistema solar era una burbuja aislada, un escenario donde la mayoría de los cuerpos celestes se formaron y permanecieron desde el origen. Pero la irrupción sucesiva de Oumuamua, Borisov y Atlas abrió una pregunta perturbadora. ¿Es posible que el cosmos esté plagado de millones, quizás miles de millones de fragmentos interestelares, vagando entre las estrellas, atravesando silenciosamente los sistemas planetarios sin ser detectados? La hipótesis cobra fuerza con cada nuevo descubrimiento. Los cálculos más recientes, publicados en revistas como Nature Astronomy y en archivos de la NASA, sugieren que por cada estrella en la galaxia podrían existir billones de cuerpos expulsados de sus sistemas de origen. Planetesimales errantes, residuos de la formación planetaria, empujados hacia el vacío por encuentros gravitatorios con gigantes gaseosos o estrellas compañeras. Un auténtico océano de escombros, invisible y vasto, bañando el espacio interestelar. Oumuamua fue la primera grieta. Borisov, la confirmación. Y Atlas, la señal de que quizás no son excepciones,
sino muestras de una población oculta que orbita la galaxia sin pertenecer a nadie. El choque científico es profundo. Porque si 3 objetos han sido detectados en apenas 7 años, ¿cuántos más han pasado desapercibidos en los siglos previos, antes de que existieran algoritmos de rastreo y telescopios automatizados? ¿Cuántos han cruzado el cielo de la Tierra, confundidos con cometas comunes, desvaneciéndose en la memoria de observadores antiguos? La grieta en nuestro entendimiento no se limita a definiciones académicas. Es una grieta ontológica. ¿Qué significa un sistema solar si está atravesado constantemente por mensajeros foráneos? La frontera entre lo propio y lo ajeno se vuelve difusa. El Sol ya no es el único guardián de los cuerpos que lo rodean. Hay intrusos, viajeros sin patria, que cruzan su reino y se marchan sin dejar rastro, excepto el eco de un misterio. Los astrónomos se enfrentan ahora a la tarea de redefinir sus modelos. ¿Son los visitantes interestelares un fenómeno raro o una constante invisible? ¿Son fragmentos de mundos destruidos o semillas de futuros planetas? ¿Son despojos o mensajeros? En esa grieta se instala la reflexión. Si Atlas, Oumuamua y Borisov son apenas los primeros que logramos detectar, quizá el cielo esté vivo con cientos más, ocultos en la penumbra de las magnitudes débiles, invisibles a los telescopios actuales. Y en ese caso, la galaxia no es un vacío entre estrellas, sino un espacio compartido, dinámico, poblado de viajeros que llevan en su superficie la historia de lugares que nunca conoceremos. El descubrimiento de Atlas no solo añadió un tercer nombre a la lista de objetos interestelares. Abrió una fractura en el corazón mismo de la astronomía, la certeza de que lo desconocido puede irrumpir en cualquier momento, desafiando las categorías más básicas. El cosmos, vasto y silencioso, nos obliga a aceptar una verdad incómoda: que lo que llamamos conocimiento es apenas un puente frágil sobre un océano insondable. Y que, de vez en cuando, un viajero fugaz lo cruza, recordándonos que la historia del universo no se escribe solo en la Tierra ni en el Sol, sino en la danza infinita de cuerpos errantes que vienen de más allá de las estrellas. En la oscuridad inmensa del cosmos, los telescopios de la Tierra se convierten en los ojos de una especie que aún intenta comprender su lugar en el universo. Cuando un objeto interestelar atraviesa el sistema solar, esos ojos se abren con urgencia, con la sensación de que cada instante de observación es una oportunidad irrepetible. El visitante, al que se conoce como 3 de enero Atlas, no se muestra con facilidad. Su brillo es tenue, cambiante, casi tímido frente a la vastedad del cielo. A diferencia de los cometas familiares del sistema solar, que suelen anunciarse con colas largas y luminosas, este viajero refleja la luz del Sol de un modo austero, apenas suficiente para revelar su presencia. Su proximidad a la trayectoria solar complica aún más el trabajo. Desde la Tierra, los ángulos de observación se vuelven precarios, con el resplandor del Sol ocultando lo que se intenta descifrar. Los telescopios terrestres, diseñados para alcanzar la precisión extrema, enfrentan sus límites frente a esta tenue silueta. El sistema Pan-STARRS en Hawái, célebre por su capacidad de escanear amplias regiones del cielo en busca de objetos en movimiento, se convierte en una de las herramientas clave. Pan-STARRS había sido el responsable, años atrás, de detectar al misterioso Oumuamua. Ahora, una vez más, sus espejos giran hacia el recién llegado, captando trazos de luz que apenas se diferencian del ruido de fondo estelar. Cada fotón recogido es una pieza de un rompecabezas cósmico. En las pantallas de los astrónomos, el visitante no aparece como una imagen clara, sino como un punto que cambia de posición noche tras noche. Y sin embargo, detrás de ese punto se esconde una historia de miles de millones de años, un fragmento de materia que viajó desde lugares lejanos, quizás desde el nacimiento de otro sistema estelar. El telescopio espacial Hubble, desde su órbita silenciosa alrededor de la Tierra, también se suma a la vigilancia. Su ubicación, libre de la turbulencia de la atmósfera, le concede una mirada más estable. Pero incluso el Hubble, con toda su agudeza, se ve limitado, la luz que recibe es escasa, y el tiempo de observación, compartido con innumerables proyectos científicos, se convierte en un recurso precioso. Las imágenes obtenidas, aunque difusas, permiten calcular el tamaño aproximado del objeto y seguir con mayor precisión su trayectoria. En paralelo, los astrónomos depositan esperanzas en un gigante que, para ese entonces, apenas había iniciado su misión, el telescopio espacial James Webb.
Con sus espejos de 6,5 metros desplegados en el frío del punto Lagrange 2, Webb fue concebido para explorar las primeras galaxias del universo. Sin embargo, sus capacidades infrarrojas lo convierten en una herramienta única para estudiar cuerpos menores, cometas y asteroides. Si logra apuntar hacia 3 de enero Atlas, podría detectar el calor tenue que emite, revelando detalles de su composición, su posible actividad y la naturaleza de los cielos que lo acompañan. Aún así, incluso con los instrumentos más sofisticados, el visitante interestelar se muestra esquivo. La cercanía con el Sol impone una frontera infranqueable. Ningún telescopio puede observar con claridad aquello que se oculta tras su resplandor abrasador. Es una limitación fundamental, un recordatorio de que la tecnología humana aún depende de las condiciones celestes, de ventanas de observación que se abren y cierran según la geometría del cosmos. Los científicos saben que cada noche cuenta. El objeto se desplaza a una velocidad de 68 kilómetros por segundo, y con el paso de los meses, se alejará irremediablemente hacia la oscuridad exterior. El tiempo de estudio es breve, y esa fugacidad añade un tono de urgencia a cada medición. No habrá segundas oportunidades. Cuando desaparezca más allá de los límites de la visibilidad, quedará solo la memoria de los datos recogidos. Frente a esa urgencia, la comunidad internacional se coordina. Observatorios en Europa, América y Asia siguen su rastro, aportando mediciones independientes que luego son combinadas en un esfuerzo global. Los algoritmos refinan la órbita, los espectroscopios intentan descomponer la luz para identificar elementos químicos, y las agencias espaciales evalúan, aunque solo de manera teórica, la posibilidad de enviar una misión rápida. Pero los tiempos de la ingeniería espacial son lentos, el visitante se mueve demasiado rápido. La humanidad debe conformarse con observar desde lejos. A medida que se acumulan los datos, se hace evidente una paradoja. Cuanto más se mira, más escapa el sentido pleno de su naturaleza. La luz reflejada insinúa la presencia de hielos volátiles, pero la actividad visible es mínima. La forma no puede determinarse con certeza, y las variaciones en su brillo sugieren irregularidades en la superficie que nunca serán vistas en detalle. El objeto es real, está allí, y al mismo tiempo permanece como un enigma. Los telescopios de la Tierra cumplen su papel con devoción, pero el misterio supera a la tecnología. Es un recordatorio de los límites humanos. Incluso con cámaras que alcanzan galaxias a miles de millones de años luz, un pequeño viajero de apenas unos kilómetros puede escurrirse entre los dedos de la ciencia. Sin embargo, hay en esa limitación una enseñanza profunda. El universo no se entrega fácilmente. Sus secretos se revelan a cuentagotas, en fragmentos de luz que deben ser descifrados con paciencia y humildad. 3/diagonal Atlas, como sus predecesores, desafía a la comunidad científica a reconocer que aún se sabe muy poco sobre la dinámica de los cuerpos interestelares, sobre su frecuencia, sobre su naturaleza. Al final, los ojos de la Tierra contemplan el paso de un extraño al que nunca volverán a ver. La fugacidad de su visita deja una huella que no está en las imágenes borrosas, ni en los espectros incompletos, sino en la conciencia de lo que implica compartir el cosmos con viajeros de otras estrellas. Cada detección es una grieta en el muro de lo desconocido. Una grieta que, aunque pequeña, permite vislumbrar un océano más vasto de lo que jamás se había imaginado. El visitante se aleja. Los telescopios continúan vigilando, aunque saben que pronto la oscuridad será definitiva. Y en ese silencio cósmico queda flotando una certeza: los ojos de la Tierra seguirán abiertos, esperando al próximo viajero. Porque en algún lugar del firmamento ya está en camino otro fragmento errante, dispuesto a recordarle a la humanidad que el universo es mucho más vasto que sus instrumentos, pero también mucho más cercano de lo que sus sueños alcanzan a comprender.